Buenas tardes, el tema que nos correspondió es glomerulonefritis. El grupo está integrado por Ángel Erazo, Ruth Arboledo, Natalia Marcillo, Felipe Herrera y Camilo de Aro. La glomerulonefritis es una enfermedad que afecta la estructura y función del glomérulo. Puede también afectar la nefrona. Esta se va a dividir en dos, en glomerulonefritis primarias y secundarias. Las primarias por consecuencia de una enfermedad general y la clínica solo afecta al riñón. Y las secundarias por una afectación de enfermedades sistémicas como lupus y diabetes mellitus. La etiología, esta se va a dar por enfermedades de base inmunológica, por una activación inespecífica de la inflamación que puede llevar a una afectación glomerular, y por diferentes microorganismos infecciosos que nos llevan a una respuesta inflamatoria y por factores genéticos. La epidemiología dice que estos datos van a estar dados por biopsias renales de 1994 a 2008. La glomerulonefritis mensagial por inmunoglobulina A afecta un 14.4%, la glomerulonefritis membranosa un 10.14%, la glomeruloesclerosis segmentaria y focal 9% y el síndrome nefrótico, que es el que más afecta, un 36.9%. También nos aporta unos datos de que la nefropatía por lesiones mínimas es más frecuente en menores de 15 años y la glomerulonefritis rápidamente progresiva en mayores de 65 años. La clasificación según la evolución va a ser aguda, subaguda y crónica. La aguda, con un comienzo en un momento conocido, que va a tener unos síntomas muy claros como hematuria, proteinuria, edema, hipertensión e insuficiencia renal. La subaguda, con un comienzo menos claro, que se va a dar por un deterioro de la función renal progresivo en meses a semanas. Y la crónica, que va a tener una cronicidad en años y hematuria, proteinuria, hipertensión, insuficiencia renal y va a tener una tendencia a la progresión. Según la histología, se va a dividir en proliferativas y no proliferativas. Las proliferativas, cuando hay un aumento de las células glomerulares, como las glomerulonefritis mensagial por inmunoglobulina A y M, la glomerulonefritis membranoproliferativa o mensangiocapilar, la glomerulonefritis post-estreptocóxica y la glomerulonefritis extracapilar. Y las no proliferativas, que es cuando no hay un aumento de las células, se va a dar por glomerulonefritis de cambios mínimos, glomerulonefritis segmentaria y focal y membranosa o extramembranosa. Según las manifestaciones clínicas, va a presentar hematuria macroscópica o microscópica, proteinuria con o sin síndrome nefrótico, insuficiencia renal ya sea aguda como un síndrome nefrítico o crónica. Según estas manifestaciones clínicas, va a tener 6 patrones, que van a ser alteraciones urinarias asintomáticas, hematuria macroscópica, un síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, una glomerulonefritis rápidamente progresiva que se va a caracterizar por la aparición gradual de proteinuria, hematuria e insuficiencia renal que progresa en un periodo de días a semanas. La glomerulonefritis crónica se va a caracterizar por anomalías urinarias persistentes, un deterioro lento y una progresión de la función renal y de la proteinuria. El tratamiento general va a ser conjuntamente con el tratamiento específico de cada glomerulonefritis, que se expone más adelante. Se debe instaurar una terapia sintomática dependiendo de las manifestaciones clínicas. La dieta se va a presentar con una restricción de la ingesta de sal de 2 a 4 gramos al día en síndrome nefrótico y de una restricción de líquidos en caso de edema. En el caso de proteínas, va a haber solo 1 gramo kilogramo día en síndrome nefrótico y 60 gramos día en insuficiencia renal. También estos pacientes no pueden fumar, deben tener un control de peso, practicar ejercicio y en síndrome nefrótico con anasarca recomendar el reposo en cama. El tratamiento de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es importante como un factor de riesgo cardiovascular y de progresión de la enfermedad. Si existe proteinuria, debemos tratarlos con IECAS o ARA2. El objetivo del control debe ser de 130 a 80 milímetros de mercurio si existe insuficiencia renal y de 125 a 75 milímetros de mercurio en caso de proteinuria superior a 1 gramo en 24 horas.
El control de la proteinuria con la inhibición del sistema renina-angiotensina. El objetivo del uso de los IECAS y los ARA2 es la reducción de la proteinuria, además del control de la presión arterial. Se inicia el tratamiento con dosis bajas que se incrementan progresivamente hasta la dosis máxima tolerada o hasta haber alcanzado el objetivo ideal, que va a ser de menor a 0.5 gramos al día. El tratamiento ideal para la proteinuria que es el tratamiento ideal para la proteinuria no nefrótica, van a ser los IECAS y los ARAS. El tratamiento de la hiperlipidemia. La hiperlipidemia es un trastorno frecuente en las glomerulonefrites que cursan con síndrome nefrótico como resultado de un incremento de la síntesis hepática de los lípidos y apolipoproteínas. En caso de hiperlipidemia transitoria, en el ejemplo de lesiones mínimas, el tratamiento dietético sería la única medida justificable, a no ser que sea muy marcada. El tratamiento médico que se debe dar en la elección son los inhibidores de la hidroximetilguataril coenzima A reductasa, que son las estatinas, ya que la hipercolesterolemia es la anomalía más frecuente. El tratamiento del edema. En el síndrome nefrótico con edema importante se puede utilizar diuréticos de asa de inicio en dosis más altas como furosemida o torasemida. En caso de anasarca o cifras de albúminas inferiores a 2 gramos por sobre decilitro, puede ser útil la infusión combinada de albúmina y furosemida intravenosa. Y la respuesta de los diuréticos de asa en esa escasa se puede asociar a tiazidas o antialdosterónicos. Las complicaciones tromboembólicas. Las trombosis de la vena renal y en general los fenómenos trombolíticos constituyen una de las complicaciones más graves del síndrome nefrótico. El riesgo aumenta en caso de hipoalbuminemias graves menores a 2 gramos sobre decilitro. A veces es preciso la profilaxis antitrombótica con heparinas de bajo peso molecular, especialmente en pacientes que persisten en reposo. Ante cualquier episodio trombótico se debe iniciar tratamiento anticoagulante. El tratamiento de síndrome nefrítico, es básico el control del edema, atendiendo a la posible aparición de insuficiencia cardíaca y la hipertensión arterial, que precisará antihipertensivos. Una vez establecida la insuficiencia renal aguda, el tratamiento consiste en una serie de medidas médicas y de soporte dialítico si es necesario hasta la resolución del cuadro. El tratamiento de la insuficiencia renal en las glomerulonefritis que cursan con insuficiencia renal crónica. El tratamiento derivado de la pérdida de función renal persigue la prevención de la aparición de los síntomas derivados de la insuficiencia renal, minimizar las complicaciones y preservar la función renal. El tratamiento de insuficiencia renal crónica. Los brotes de hematuria macroscópica son autolimitados y no precisan tratamiento. No hay tampoco un tratamiento específico para una hematuria aislada. La nefropatía de cambios mínimos. Esta glomerulonefritis es típica pediátrica en niños de 2 a 6 años y que va a ser más prevalente en el sexo masculino. Y es el responsable del 80% de los síndromes nefróticos en el niño y del 15 al 20% en los de los adultos. La etiología. Esta va a ser por una posible disfunción de los linfocitos T, por alteraciones transitorias de la expresión de las proteínas de la membrana y que se asocia a enfermedades infecciosas, alérgicas, neoplasias como el síndrome de Hodgkin o farmacológicamente como AINES. La histología, que histológicamente los glomérulos y los capilares son normales y no se objetiva ningún depósito de inmunofluorescencia. El microscopio electrónico puede revelar cambios caracterizados por un ensanchamiento y borrado de los pies de los podocitos. La biopsia no está indicada en casos pediátricos. Las manifestaciones clínicas, se va a caracterizar por un síndrome nefrótico junto con las manifestaciones clínicas que provoca. Su pronóstico renal es bueno. Es frecuente el deterioro reversible de la función renal y en relación con factores funcionales como hipovolemia grave o tratamiento con diuréticos intensos, administración de ECAS, ARAS, AINE, trombosis bilateral de la vena renal. El tratamiento de elección se va a dar con los
corticosteroides. El plan terapéutico es prednisolona a 1 mg/kg día sin sobrepasar los 60 a 80 miligramos en el adulto. Se recomienda administrar los corticoides en dosis única, matinal y con un protector gástrico. La respuesta al tratamiento es la depuración de la proteinuria durante 3 días. Los adultos consideran resistentes a los corticoides cuando la proteína persistente más de 16 semanas de tratamiento o cuando hay un descenso absoluto tras de 8 a 12 semanas de tratamiento. La remisión del síndrome nefrótico se consigue en un 81 a 90% de los adultos tratados, lo que supone cifras similares a las que se consiguen en niños, aunque el tiempo que se tarda en obtener la remisión es mayor. Aquí vemos un cuadro donde vamos a determinar que el síndrome nefrótico, vamos a ver que la biopsia renal nos va a determinar esta que es esa nefropatía por cambios mínimos. Los patrones de respuesta de la glomerulonefritis de cambios mínimos al tratamiento con corticoides. La remisión completa cuando existe proteinuria menor de 300 miligramos días. La remisión parcial cuando hay una reducción de proteinuria menor a 3.5 gramos sobre el día o al menos un 50% o normoalbuminemia. La recidiva cuando hay una reparación de proteinuria mayor de 3.5 gramos al día y hipoalbuminemia. Sensibles a corticosteroides con respuesta primaria sin recidiva. Sensibles a corticosteroides con respuesta primaria y solo una recidiva en los primeros 6 meses después de dicha respuesta. Recidiva frecuente, respuesta primaria y 2 recidivas o más en 6 meses. Dependientes de corticosteroides. Remisión inicial, recidiva durante la pauta descendente y resistentes a corticosteroides sin respuesta inicial a esteroides. El tratamiento de segunda línea va a estar basado que en caso de resistencias a los corticosteroides se emplean otras opciones terapéuticas. Los pacientes resistentes pueden responder a ciclofosfamida en dosis de 2 mg/kg día durante 8 a 12 semanas. Se han obtenido datos muy buenos en el uso de micofenolato. La ciclofosfarina A es efectiva en los casos de resistencia a corticosteroides en dosis de 4 a 6 mg/kg día. Y la clorambucil también es útil, pero tiene más efectos secundarios que la ciclofosfamida. La glomerulonefritis segmentaria y focal es un trastorno del síndrome nefrótico en el niño. Afecta más a adolescentes y adultos. No se observa diferente entre los sexos y su diagnóstico es histológico. Etiología. En forma primaria no existe un agente. En la secundaria, por hiperfiltración de tóxicos, cicatrización, por genética, por alteraciones de genes que modifican la membrana basal. Las lesiones características en la esclerosis del ovillo glomerular que afecta focalmente a algunos glomérulos. La inmunofluorescencia muestra habitualmente depósitos de inmunoglobulina M y C3. 5 subgrupos: la forma clásica, la forma preiliar, la forma celular, la forma tip lesión y la forma colapsante. La forma clásica es una exclusión de los subtipos. La forma preiliar hay una lesión esclerosante cerca al hilio. La forma celular, un aumento de células endoteliales y extracapilares y polimorfonucleares. La forma tip lesión es una lesión próxima al túbulo y la forma colapsante es un colapso de los glomérulos. Las manifestaciones clínicas se va a dar principalmente como proteinuria, como un síndrome nefrótico, hematuria, hipertensión arterial, insuficiencia renal, sobre todo en las formas colapsantes, la evolución de la marca, el grado de la proteinuria, el grado histológico, la presencia de la insuficiencia renal y la respuesta al tratamiento. Los casos resistentes que evolucionan a insuficiencia renal son un 50% a los 10 años y en algunos la evolución es rápida, de 2 a 3 años. El riesgo de recidiva tras el trasplante por lo general durante los primeros días es de alrededor de un 25%. El tratamiento dice que se emplean los mismos tratamientos que en las lesiones mínimas, por los índices de respuesta son claramente inferiores. El tratamiento de primera elección, pues en estos pacientes se va a dar con prednisona durante un tiempo prolongado. Y el tratamiento de segunda línea ya va la ciclosporina
ceftriaxona A es el único fármaco que con pruebas de eficacia en situaciones de resistencia o dependencia de los corticosteroides. La dosis va de 5 miligramos kilogramos 10 y los niveles de entre 130 y 180. El riesgo de nefrotoxicidad, el nivel de evidencia para las intervenciones con tacrolimus, sirolimus y micofenalato es muy bajo. Aquí vemos el cuadro donde resumimos el tratamiento. La glomerulonefritis membranosa. Este dice que es el síndrome nefrótico en el adulto que va a afectar de un 25 a 30%. Es poco frecuente en niños, aumenta la incidencia entre los 40 y 50 años y afecta más a los hombres. La etiología se puede dar por un origen idiopático, por una presencia de anticuerpos en depósitos de inmunocomplejos, por neoplasias, enfermedades sistémicas, infecciones, uso de drogas, sea de pulmón y de mama y de colon. En la histología vamos a encontrar un engrosamiento en la pared de los capilares glomerulares, difusa y global, una esclerosis glomerular, depósitos difusos de inmunoglobulina G, C3 y agregados de inmunitarios. La clínica se va a presentar con un comienzo insidioso, proteinuria, hematuria, microscópica, hipertensión asociada a insuficiencia renal, trombosis de la vena renal, edad avanzada y se va a presentar más en personas de sexo masculino y que tengan presencia de hipertensión arterial. El tratamiento, el conservador, pues va a ser IECAS y ARAS, y el tratamiento específico, anticalcineuréticos, corticosteroides como prednisolona y ciclofosfamida, micofenolato, Ritimab, que esas es cuando no hay mejoría con los anteriores. La glomerulonefritis membranosa proliferativa, que afecta a niños entre 8 a 16 años, ahí es en formas secundarias, frecuente en adultos. La etiología es inmunocomplejos, infecciones, neoplasias y enfermedades autoinmunes. La tipo 1, que va a afectar la vía clásica, y la tipo 2, que es unos depósitos densos de la inmunoglobulina, activación del complemento por la vía alterna. En la histología, la tipo 1 va a haber un engrosamiento difuso global de la pared capilar, una hipocelularidad endocapilar y mensangial y una lobulación. Y la tipo 2 va a haber enfermedades de depósitos densos, hipercelularidad lobular, C3 lineal y en banda. El tratamiento se va a dar por prednisolona, antiagregante y anticoagulante, no IECAS, no ARAS y no ni ciclofosfamida. La glomerulonefritis proinfecciosa, postinfecciosa, dice que esta va a afectar a la población infantil de 2 a 6 años, que va a ser una epidémica y esporádica. La etiología, que se va a dar por infecciones, efecto tóxico por bacterias como estreptococo y estafilo, por lesiones de inmunocomplejos. La histología, que se va a dar por una hipercelularidad global difusa de células mesangiales y endoteliales, neurotrófilos y C3. La clínica va a estar basada en un síndrome nefrótico agudo, insuficiencia renal aguda, oliguria, un periodo de latencia entre 7 a 21 días para faringitis y de 14 a 21 para infecciones cutáneas, y va a tener un ASLO positivo o aumentado. El tratamiento, pues van a ser medidas de apoyo donde vamos a tratar la hipertensión y vamos a tratar también con antibióticos persistentes. Glomerulonefritis mensangial por inmunoglobulina A. Esta es la más frecuente, va a afectar a personas de 20 a 30 años, más en hombres. Su etiología pues va a ser por una activación del complemento tras un depósito de inmunocomplejos circulantes, sobre todo inmunoglobulina A. Va a ser un defecto inmunitario de las mucosas. La histología va a dar por una glomerulonefritis proliferativa focal o difusa, expansión segmentaria a hipercelularidad de la matriz mesangial, semilunas, inmunoglobulina A se encuentra aumentada,
Y va a haber tanto fibrosis como atrofia, una glomerulosclerosis segmentaria y hipercelularidad mesangial y endocapilar. La clínica va a estar dada por hematuria macroscópica, asintomática, insuficiencia renal aguda, hipertensión, síndrome nefrótico, glomerulonefritis crónica con hematuria, proteinuria e insuficiencia renal crónica. Y cuando estas pacientes ya presentan un mal pronóstico, van a presentar hipertensión, insuficiencia renal, proteinuria persistente y va a afectar más en los hombres y personas de edad avanzada. El tratamiento va a tener un tratamiento conservador que va a ser por IECAS y ARAS, que en especial para hipertensos y una proteinuria elevada, dosis elevadas de ácidos grasos como omega 3, que es un pronóstico desfavorable, y un tratamiento con inmunosupresores como prednisona, que es indicado en las formas clínicas del síndrome nefrótico y lesiones mínimas en la biopsia. La prednisona y ciclofosfamida, que es extensa en la formación de semilunas, y los corticosteroides, formas más agresivas con insuficiencia renal, hipertensión arterial y proteinuria, y puede tener un efecto benéfico aunque no se ha confirmado. La glomerulonefritis proliferativa extracapilar. Esta es más agresivo estructuralmente, causada por una inflamación, por inmunocomplejos, que esta es la más frecuente en niños, y en adultos es la paucimunitaria. La etiología es la tipo 1 por anticuerpos antimembrana basal glomerular contra colágeno tipo 4, y estas van a presentar hemorragia pulmonar o un síndrome de Gotts-Ture. La tipo 2 por inmunocomplejos, la tipo 3 por pauciinmune o necrosis idiopática, es más frecuente en adultos. La histología, la tipo 1 produce una tinción por inmunoglobulina G, la tipo 2 depósitos granulares, formación de semilunas, la tipo 3 vasculitis y ausencia de tinción glomerular por inmunoglobulinas. La clínica, la tipo 1 va a producir una insaturación de una glomerulonefritis aguda con oliguria o anuria, insuficiencia renal terminal y detección de la AMBG. La tipo 2 es un deterioro rápido de la función renal, hematuria, proteinuria, hipertensión, fiebre, atralgias, fatigas y vasculitis. El tratamiento lo vamos a hacer con prednisona y ciclofosfamida y metilprednisona. Muchas gracias.